Y precisamente ese contraste de visiones, el que se ve entre la vocera de los Estados Unidos y la presidenta de Argentina, es el que se ve aquí también. Si usted le pregunta a un vocero del gobierno, pues ellos dicen que los manifestantes, que los opositores simplemente quieren alimentar un golpe de Estado, algo ilegal y que por lo tanto tienen que ser castigados. Usted le pregunta a los opositores y ellos dicen que en este país hay represión y que simplemente no se puede pensar distinto. Otro incidente que ha ocurrido en las últimas horas ocurrió en Aruba, y es que un vehículo se estrelló contra el consulado de Venezuela, lo que provocó una reacción diplomática de esta nación. Vamos con nuestro aliado 15 de Aruba, ellos tienen más detalles. Y estas fueron las declaraciones del cónsul general de la República de Venezuela en Aruba, el señor Jesús Javier Arias Fuenmayor, frente a los hechos que se registraron en esta madrugada, donde la sede del consular quedó completamente destruida, al parecer por una persona que tiene 2 días en la isla, que es un turista que vino acá a la isla de Aruba, ya que no se ha presentado como una persona que está registrada en el censo. Le pedimos a la justicia de la isla que tome las medidas necesarias para que todo el peso de la ley le caiga a este elemento disociado que irrumpe con su vehículo sin importarle el daño causado a los bienes del Estado. El primer ministro también de Aruba, el señor Mike Eyman, cabe resaltar que ha tenido una serie de acercamientos acá al consulado de Venezuela y les indicó y les aseguró seguridad para las personas que trabajan aquí en la sede diplomática, tanto para el cónsul como para todos los empleados. Esto es un reporte para Noticias Caracol, Alejandra Forero. Era el informe de Alejandra Forero.